Ahí está. Bien. Y entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe, que nos abra nuestra mente y nuestro corazón para este tema de la sinodalidad, ¿no? Esta propuesta de la Iglesia de caminar juntos y de abrirnos al otro. Recordar que también queremos pedirle a Jesús y a María que nos acompañen en este proceso de discernimiento. Todos estamos aquí porque estamos pensando, estamos sintiendo cómo podemos comprometernos desde nuestro cotidiano, desde nuestra vida como laicos, a ser sagrados corazones con nuestro compromiso formal. No es que no lo estemos viviendo, ya estamos viviendo un compromiso, sagrados corazones, ya vivimos de alguna manera el carisma, pero este camino que estamos haciendo este año con estos encuentros y con el acompañamiento personal, que recuerden que es un camino de ida y vuelta, no solamente los acompañantes, sino que los acompañados también tienen que insistir con las reuniones. Entonces, en este camino queremos también hacerlo de manera comunitaria, de manera grupal, y por eso hemos invitado hoy a Lorena Basualto para que nos acompañe con el tema de la sinodalidad. Ella es Lorena, es teóloga, está en Chile, tiene 1 hora más que nosotros, así que por favor las preguntas vamos a tratar de hacerlas rápidamente para que todo fluya. Y en este ambiente de familia, entonces, los invito a que juntos digamos que Dios es uno y trino, y que con esta proclamación del Dios en que creemos, que es Trinidad, que es una sola familia, que es unión, que es amor, dejemos así que el Espíritu Santo nos inunde a través de la presentación de Lore y de las preguntas que nos vayan surgiendo. No es necesario que Lore llegue hasta el final de la presentación. Si alguien quiere o tiene alguna duda, como en toda familia, o levanta la mano o dice, ¿me permiten una pregunta? Y podemos interrumpirla, ¿ya? No es una cosa que no podemos conversar o compartir. Incluso lo pueden escribir y yo la puedo interrumpir. Porque como es mi amiga, ahí yo con toda confianza le digo. Bien, entonces proclamemos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que Él sea el que nos acompañe, nos inspire y nos abra nuestra mente y nuestro corazón. Adelante, Lore. Sí. Bien, muchísimas gracias, Giselle, por la invitación. Muchas gracias a todos y todas quienes están participando, ¿no es cierto?, de este encuentro. La verdad es que para mí es un tremendo agrado poder compartir con ustedes una experiencia con el querido pueblo hermano del Perú. Sobre todo porque lo que les voy a contar lo trabajé en gran medida con el padre Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Entonces, bueno, no sé si estoy presentando, Giselle. Sí, estás presentando. Sí, estás presentando, pero no está en pantalla completa. Sí, Abajito en el que dice una pantallita, no, un poquito al sí, lado no del sé, menos. sí, no Abajito sé ahí por donde qué estaba. no. Ahí Acá está. está. Sí. Ya. Ahí está. Bueno, yo les vengo a compartir una experiencia quizás desde, o sea, ciertamente desde el sínodo, pero este fue como un aporte específico al sínodo. A ver, ¿cuál era el tema? ¿Ya? Bueno, yo creo que todos conocen este proceso que está llevando la Iglesia, que llamó el Papa Francisco ya en el año 2021, donde se empezaron a hacer una serie de reuniones, encuentros en todo el mundo, consultas, etcétera, en razón de distintos temas, sobre todo con lo que se refiere a una renovación de la Iglesia. Quizás podríamos decir que la gran renovación, el padre Carlos dice, la gran revolución de Francisco, lo plantea así él, tiene que ver con una comprensión distinta de la iglesia, de una iglesia justamente más horizontal, una iglesia que camine junta, etc. Entonces, ¿qué pasó? Que en el transcurso de los años, ¿no?, que empezó esto en el 2021, ya en el 2022 se dieron cuenta
que generalmente en estos encuentros participaban los laicos, por ejemplo, que estaban muy cercanos a la parroquia. O a los colegios, etcétera, o sea, los catequistas, agentes pastorales, evangelizadores, obviamente los sacerdotes, obviamente los diáconos, por supuesto también las religiosas, pero en el fondo la pregunta que se hicieron en un momento es si las periferias estaban participando en este proceso de escucha. Y eso para el Papa es muy importante porque ustedes saben de que él, uno de los temas que él plantea es esto de las periferias existenciales. Es decir, él lo que hace es que toma todo este elemento que la Iglesia de América Latina ya viene trabajando hace muchos años con respecto a la opción por los pobres. Pero él lo que hace es que amplía este horizonte de la opción por los pobres o le da un nuevo matiz que dice, bueno, las periferias, o sea, siempre aquellos que quedan afuera de estos procesos o del trabajo de la iglesia, etcétera. Entonces, en razón de eso, el Papa le interesaba mucho que las periferias también participaran de este proceso. Entonces, ¿cómo lo hizo? Bueno, eh, lo planteó desde el Dicasterio de Desarrollo Humano Integral, ahí el Dicasterio lo trabajó desde los migrantes y refugiados, y se levantó un proyecto que se llamó así, Hacer Teología desde las Periferias Existenciales. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es por qué es importante que las periferias existenciales, o sea, participaran del sínodo, por qué es importante escuchar sus voces. Entonces, el fundamento teológico de esto es este texto de Lucas 10, ¿no? Cuando Jesús, una vez que manda a los 72 y ellos vienen de vuelta, alegres de la misión, Jesús levanta los ojos al cielo y dice, yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Y dice que el previo, ¿no es cierto? El texto dice que Jesús como que se maravilla, se encanta, ¿no? Es un verbo ahí en griego que no siempre aparece en la escritura, ¿no? Pero que en el fondo él levanta esta oración con mucha fuerza, con mucha potencia. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué ha revelado Dios a los pequeños que no se la ha revelado ni a los sabios ni a los inteligentes? Un poco quizás tomando también el evangelio del domingo de hoy, ¿no? Esta mujer cananea que le pide a Jesús que le cure su hija que está enferma y Jesús de alguna manera le responde, podríamos decir, con el dogma, ¿no? El dogma, ¿cuál es? Que él ha venido a rescatar al pueblo de Israel. Y la mujer cananea le dice, bueno, pero nosotros también, los que no somos del pueblo, ¿no? También necesitamos la salvación. O sea, en el fondo a ellos les das pan, pero nosotros nos podemos alimentar de las migajas. Ahí Jesús ocupa una palabra muy fuerte que dice el tema ¿no es cierto?, de los perros, ¿no? Pero que en el fondo ocupa un lenguaje judío. Bueno, pero en el fondo, y eso es interesante porque de alguna manera la cananea, que sería una mujer no judía, o sea, de la periferia, de alguna manera, no es que se ponga a pelear con Jesús, sino que le muestra de alguna manera como otra realidad. Y ahí Jesús lo que hace, bueno, es que le cura a la hija, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa sabiduría, o sea, la idea era poder descubrir esa sabiduría que el Papa Francisco dice, bueno, esa es la sabiduría que nos hace falta para poder llevar adelante este sínodo. Entonces, bueno, ¿qué se hizo? Bueno, se dividió, por así decirlo, el mundo en zonas, bueno, en Latinoamérica, América del Norte, Asia, Oceanía, África, Europa, y se armaron distintas comisiones. En mi caso, por supuesto, a mí me tocó trabajar todo lo que fue América Latina, junto con otras personas más que me fueron ayudando, teólogos, entre ellos, como digo, el padre arzobispo de Lima, el padre Carlos, y otras personas más, también un sacerdote en Brasil, un teólogo venezolano, en fin, ¿no? Hicimos uno mexicano también, entonces hicimos ahí un equipo para poder llevar adelante este proyecto. Entonces, bueno, ¿cuál era el objetivo de la investigación? En primer lugar, discernir
discernir los signos de los tiempos a partir de la propuesta de renovación eclesial del Papa Francisco, especialmente que tiene que ver con la renovación de la Iglesia, la renovación con respecto a la comprensión de la naturaleza a través de Laudato Si, y de todo lo que es el tema más bien de la Iglesia y el mundo, ¿no es cierto?, sociopolítico, todo el tema de la enseñanza social de la Iglesia a través de Fratelli Tutti. Entonces, eso fue la primera etapa, quizá un poquito más teórica. La segunda etapa tenía que ver con escuchar justamente a las periferias existenciales, sus alegrías, sus esperanzas, sus dolores, su angustia. Y por último, el retribuir, o sea, en el fondo, compartir los resultados. Entonces, yo estoy feliz hoy día de poder justamente referirme a esto porque tiene que ver también con esta tercera etapa de retribuir, de compartir estos resultados. Entonces, en la primera etapa del discernir desde estos tres textos fundamentales en el magisterio del Papa Francisco, se eligieron 10 temas, ya 10 temas para los cuales íbamos justamente a consultarle a estos hermanos de la periferia. La sabiduría de los márgenes, que es fundamental, que justamente es recoger, ¿no es cierto?, la sabiduría de ellos, de justamente aquellos que no perciben ni los sabios ni los inteligentes. Bueno, y otros temas más que tienen que ver con el magisterio del Papa, la vulnerabilidad y ternura, la conciencia ecológica, la perspectiva de las mujeres, revelación y alegría, los cristianos en la esfera pública, esperanza y fe, el tema del clericalismo, el tema de la acogida al forastero, en toda la situación migrante, y el tema del diálogo y el encuentro, digamos, dentro de lo que es la iglesia. Y lo otro que siempre terminábamos nosotros con una pregunta que era en este punto 10, que era ¿qué le pedirías al Papa Francisco? ¿No? Como una pregunta ahí abierta para estos hermanos. Entonces, bueno, esa fue como la primera etapa desde los documentos. Después ya fue la etapa en terreno. Entonces el objetivo de esta etapa era escuchar con humildad y atención a justamente los habitantes de la periferia. Quienes participaban, hermanos y hermanas que viven territorialmente o simbólicamente en las periferias existenciales en algunas ciudades de nuestro continente, porque ahí también nos empezamos a preguntar, bueno, ¿cuál es la periferia? Porque si nosotros vemos el mapa del mundo, claro, si Roma es el centro de la iglesia, todo lo que está fuera de ahí, digamos, fuera de Europa, sería periferia. Pero nosotros en el fondo, y fue lo que digamos, cada continente como fue eligiendo sus espacios de periferia, por ejemplo, en Europa más bien se eligió, claro, a personas vulnerables, pero también a personas que, sobre todo en Milán, que se trabajó ahí, por ejemplo, personas que estaban fuera de la iglesia. ¿Ya? Voces ajenas, digamos, al mundo de la iglesia de hoy día, o por lo menos institucionalmente. Y así, ¿no? Entonces, nosotros desde Latinoamérica dijimos, bueno, vamos a seguir lo que Latinoamérica siempre ha hecho, que esta opción por los pobres, entonces trabajamos sobre todo con personas de los barrios populares, principalmente, ¿ya? Y también en otras partes de Latinoamérica con pueblos originarios, bueno, migrantes, cárceles, mujeres abandonadas, bueno, en fin, un poco ese fue el rango que vi. Bueno, y lo que hicimos fue justamente acercarnos a ellos a través de entrevistas individuales y lo que se llama grupos de discusión, que en el fondo son entrevistas más bien de tipo grupal. Y para eso necesitábamos personas que nos ayudaran, porque yo en el fondo coordinaba desde Chile, yo hice varias entrevistas que se en Santiago, pero necesitábamos gente justamente en Lima, gente también en Medellín, en Brasil, etc. ¿No? Entonces, bueno, ¿qué hicimos, no es cierto? Y ahí empezamos con el trabajo más específicamente, o sea, me voy a referir al trabajo más bien de América Latina, sobre el tema, como decía, de las periferias, ¿no? Hicimos una opción preferencial por los pobres. Ahora es interesante contarles que cada vez que nos reuníamos, el sacerdote que estaba a cargo, que trabajaba en esta sección de migrantes y refugiados, un sacerdote italiano, siempre decía, bueno, hablaba, ¿no?, del proyecto y decía, bueno, América Latina ya tiene experiencia en esto, ¿no? Y hablaba y decía, América Latina ya tiene experiencia en esto. O sea, como que de alguna manera llevábamos nosotros una ventaja en escuchar justamente a los hermanos más vulnerables, ¿no? Entonces, aquí un poco les explico los participantes, el proceso en las distintas ciudades que se fue haciendo. Nos pedían un mínimo de 30 entrevistas
entrevistas y 10 entrevistas grupales. Al final hicimos varias más que nos fueron ayudando aquí en Lima, por ejemplo. Se hicieron a través justamente el padre Carlos pidió a algunos sacerdotes y a algunos seminaristas de algunas parroquias en los barrios más populares, o pueblos jóvenes, creo que le llaman ustedes, ¿no es cierto?, poder hacer esta consulta. Entonces, aquí, bueno, quizás se ve demasiado apretado, pero no, obviamente no lo voy a decir todo. Lo que nosotros, o sea, la persona que hacía la entrevista tenía una batería de preguntas y que estaba relacionada con ciertos temas. Entonces, por ejemplo, en el caso de las personas que trabajaron con pueblos originarios, por supuesto que trabajaron el tema C, que tiene que ver con la conciencia ecológica. Entonces ahí tenían algunas preguntas, por ejemplo, en el caso de la conciencia ecológica, como dicen, realmente en peligro, en qué te hace pensar la palabra creación, te sientes responsable del cuidado de la tierra, etcétera, ¿no? Que son temas propios de Laudato Si. Por ejemplo, si se trabajaba o la entrevista era con una mujer o era con un grupo de mujeres, se planteaba, por ejemplo, el tema de las perspectivas de las mujeres. Y ahí había una cierta batería de preguntas. Ahora, ciertamente esto no era una cosa rígida, ¿no? Sino que iban apareciendo otros temas, otras cosas, y se iban registrando. Todo esto se iba grabando. Entonces, bueno, ahí hay varias, yo les voy a dejar esta presentación para que la tengan, para que la puedan ver. Y nosotros desde Latinoamérica, y yo me ayudó, me hice ayudar también por una amiga académica que me fue ayudando en este tema metodológico, ¿no? De ir relacionando temas de realizar. Generalmente se elegían 2 temas a trabajar con los entrevistados o con el grupo de discusión, ¿no? Porque era mucho. Eh, y tratábamos de que en el fondo las personas que participaran podían ser personas cercanas a la parroquia o no cercanas a la parroquia, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en el tema ahí de revelación y alegría, por ejemplo, le preguntamos en qué acontecimiento podrías dar gracias a la vida, ¿no? Entonces, eso no, independiente si la persona tiene fe o no, ¿no es cierto? Podía responder esa pregunta, o quién es Dios para ti, o quién es Jesús para ti, ¿no? Independiente si la persona tenía un acercamiento o no a la parroquia o a un grupo, podía responder la pregunta. Entonces, en el fondo, digamos, la gente que participó era digamos, de diferentes instancias. A veces, por ejemplo, a mí me tocó en Santiago trabajar con personas que iban a buscar ayuda, a la pastores que estaban a cargo de la pastoral social, sino aquellos que iban a buscar ayuda, ¿no? Que iban a buscar los alimentos, qué sé yo. Entonces, ahí la persona, por ejemplo, les pidió que ese día si se podían este trabajo, y ahí armamos una entrevista grupal que fue muy bonita, muy provechosa con todos estos hermanos, con realidades muy crudas, muy complejas. Bien, ahora, ¿qué es lo que hicimos? ¿Por qué me interesa plantear esto de la metodología de la escucha? Porque la convicción profunda a la cual uno llega es que una iglesia sinodal, o sea, no podemos seguir haciendo lo mismo, ¿ya? O sea, eso un poco. En nuestras pastorales, no podemos. Entonces, el sínodo realmente tiene que impregnar o debería impregnar nuestra forma de ser iglesia, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de ser pastoral, nuestra forma de hacer catequesis, etc. Entonces, nosotros levantamos una metodología de la escucha para las entrevistas o para los grupos de conversación, pero que perfectamente puede servir para la catequesis, puede servir para la animación, puede servir para todo, ¿no? Entonces, le decíamos a las personas que entrevistaban, le decían, mire, acá lo importante es que haya una escucha simétrica, es decir, justamente abrir el oído a lo que la persona va contando. Muchas veces eso implica guardar silencio y acoger, y no ponerse tampoco como la persona que sabe y el que no sabe, porque justamente como muchas veces, como contaban, ¿no es cierto?, por ejemplo, este grupo de personas
que iban a buscar la ayuda a la pastoral social de la parroquia, ciertamente a mí me decían señorita, porque en el fondo era como, usted es la que sabe, usted es la letrada, ¿no es cierto? Nosotros somos unos pobres que no sabemos nada. Entonces, tratar, ¿no es cierto?, de buscar esa simetría, ¿no? Que acá estamos aprendiendo juntos. Yo creo que eso fue fundamental para poder acercarnos y hacer en las entrevistas y los grupos de conversación. La escucha hermenéutica, o sea, poder levantar preguntas, hermenéutica en el sentido de ir interpretando lo que la otra persona va diciendo, pero una interpretación que no es desde lo que yo conozco, sino que quiero buscar o poder entender al otro en lo que me está diciendo. Una escucha esperanzadora, en el sentido de que aquello que me está diciendo no es, ay, qué terrible, qué malo está el mundo, ¿no? Sino que siempre llevando esta conversación, y de hecho ellos mismos lo iban haciendo justamente a la esperanza, ¿no? A la esperanza del cambio, la esperanza de que esto puede ser mejor. Y lo otro, una voz amigable, mediadora de la palabra. ¿No? O sea, como la voz que no se impone, sino una voz que se propone, que entusiasma, ¿no? Y que en el fondo muestra de que lo que la otra persona está diciendo realmente es importante, ¿no? Entonces, personas, como digo, de que nos fueron ayudando en las distintas ciudades de América Latina. Bueno, algunos resultados compartir con ustedes. Lo voy a presentar en tres aspectos, porque claro, cada una de las dimensiones eran 10 dimensiones, entonces puede ser muy largo. Entonces, voy a plantear tres cositas, digamos, desde lo que la gente nos conversó, de aquello que nos dijo, tres elementos. Una fe, ¿qué descubrimos? Una fe arraigada en el pueblo, muy potente, el amor al prójimo en corresponsabilidad y una iglesia que acompaña desde la misericordia. ¿En qué sentido una fe arraigada en el pueblo? Voy a dar algunos ejemplos de relatos. ¿Ah? Dice una mujer en Santiago, decía, yo me levanto, me acuesto con fe porque mi situación es complicada y no es fácil tener hijos drogadictos, ser viuda, criar niños, tener un trabajo inestable. Nosotros somos vendedores ambulantes, entonces yo me levanto y yo lo único que le pido a Dios es que me dé lo justo y necesario para el día. La señora decía, no necesito ganarme un gran premio, decía, sino que, o tener un gran auto, sino que Dios me regale lo justo para el día, ¿no? Entonces, realmente ahí nosotros podíamos ver esta fe que a lo mejor no es una fe muy letrada de tantos conocimientos, sino que es una fe que está en el diario vivir de la persona. Me han hecho algunas entrevistas en algunos medios europeos y les llamaba mucho la atención esto, decían, el problema, decía, de la fe de ustedes no es si Dios existe o no, sino que es cómo existe. ¿Ah? En Europa estamos en Dios, si Dios existe, ustedes es cómo existe, o sea, en el fondo es cómo se relaciona Dios con estas situaciones justamente de mayor vulnerabilidad. Y eso se hacía sentir en muchos relatos. Esta fe arraigada en el pueblo, por ejemplo, con el tema del clericalismo. Acá un joven de Lima decía, nosotros no vamos a la parroquia por el sacerdote, sino nosotros vamos a la parroquia por Cristo, porque es un lugar donde podemos rezar, donde podemos estar más tranquilos, ¿no? O sea, un poco preguntando esto, ¿no es cierto?, de que el sacerdote fue como el único centro, ¿qué pasa si el sacerdote, no sé, no les cae bien, etcétera, ¿no? Porque eran jóvenes. Entonces ellos decían, tenían un sentido muy fuerte de la comunidad cristiana. ¿Ya? En el caso de Chile, bueno, descubrimos ahí que con mucha pena, ¿no es cierto?, que el tema de los abusos sexuales fue muy fuerte, porque en Lima, en Brasil, en otras partes nos decían, bueno, a veces el sacerdote es un poquito idiota, o a veces no es tan cercano a nosotros, qué sé yo, pero eso al lado del tema de los abusos que vivimos en Chile, no, para así decirlo, no es nada, ¿no? Digo, leo el relato de esta mujer entrevistada en Chile, dice, yo cuando escuché todos los problemas que empezaron con Caradima, que es el caso emblemático del tema de los abusos sexuales, con todas esas cosas yo también tuve como una rebeldía con la iglesia. Fíjense esto, no con el Señor, sino con la iglesia. O sea, la distinción entre institución, ¿no es cierto? Y lo que
lo que es la vivencia con el Señor, dice, y pensé que ¿qué estoy haciendo aquí? Pero uno va viendo todo lo que el Señor le ha dado a través de la iglesia, entendida como una comunidad de rostros concretos, ¿no es cierto? Porque la iglesia somos nosotros, no es un muro, no es una casa, no es un templo, somos nosotros. Entonces, es interesante cómo se va percibiendo, o sea, ahí hay una eclesiología profundísima, que se da en el diario vivir, ¿ya? Por ejemplo, el amor al prójimo en corresponsabilidad. Acá hay una visión crítica. ¿Ah? Dice, yo no comprendo cómo es que la iglesia se llena para escuchar la palabra de Dios que manda a acoger al inmigrante, por ejemplo, darle pan a quien tiene hambre, y las personas salen de allí como si no hubiesen escuchado nada. Hay un hombre ahí en Brasil que justamente lo que llama es esta coherencia, ¿no? entre la fe y la vida, y que justamente la fe tiene que ver con cómo nos actuamos, ¿no? Desde la conciencia ecológica también nosotros podríamos hablar del amor al prójimo en corresponsabilidad, ¿no es cierto? Cómo ellos, los pueblos originarios, ven la creación como lo más sagrado, que es lo que el Papa plantea en Laudato Si, y cómo ellos tienen esta noción de ecología integral, porque dice, por ejemplo, sin la tierra no hay vida, no hay educación, no hay salud. ¿Ya? Y ella viene sufriendo una destrucción. O sea, en el fondo lo mismo que el Papa plantea en Laudato Si, ellos lo hacen vida, ¿ya? Y eso es sumamente interesante. Por ejemplo, está una iglesia que acompaña la misericordia desde la perspectiva de las mujeres, del diálogo, el encuentro. Dice, Papa Francisco, el día en que usted me representó fue cuando dijo que no existía madre soltera, existía solamente madre. En ese momento me sentí muy reconocida porque yo soy madre soltera, crié a mi hija mayor sola. Esta una mujer que lo dijo en Brasil. Yo la verdad cuando leí este relato yo dije, bueno, ¿dónde el Papa habrá dicho eso? ¿No? Yo lo busqué y claro, el Papa lo dijo en una audiencia. Entonces es tan interesante como una mujer que vive justamente en la periferia, como las audiencias del Papa, las palabras del Papa con esto de las redes sociales, y llegan a las periferias. Entonces es maravilloso cómo se acoge y cómo en el fondo esta mujer le hace sentido esta misericordia enorme del Papa, que seguramente ella frente a esta situación de madre soltera fue muchas veces crítica. Bueno, la tercera etapa fue el retribuir. Tuve la gracia de ir a Roma a presentar los resultados. Ahí está el equipo de quienes estuvieron a cargo en Europa, los distintos continentes. Y bueno, y ahí estoy ahí cerca del Papa. Yo diría que también la gestión muy, o sea, estupenda que hizo el padre Carlos justamente, porque nosotros entregamos, todos los que estábamos ahí entregamos un informe sobre todo lo que hicimos, lo que trabajamos. Y por ejemplo, más de algunos de nosotros, en los informes aparecía, por ejemplo, algunos temas de exclusión, ¿no? Como por ejemplo la gente decía, bueno, la iglesia que dice sobre la comunidad LGTBIQ+, etcétera. Y claro, los que estaban a cargo del proyecto no querían que eso apareciera. Entonces, ahí hubo algunos conflictos, pero bueno, ahí el padre Carlos pudo mediar muy bien, porque en el fondo lo que se buscaba era que el informe llegara al Vaticano. Y es así como tuvimos este encuentro, pudimos hacer compartir justamente el 12 de octubre del 2022, en este encuentro donde estuvieron personas de la curia, etcétera, y dentro de ellos también las personas que estaban a cargo del sínodo a nivel mundial. Entonces ellos recibieron en el fondo ahí simbólicamente las voces de los pobres, de los vulnerables, de las periferias existenciales. Ellos recogieron esas voces para poder incorporarlas en todo el trabajo del SINO. Y si uno ve realmente el instrumento Laboris que está ahora para el mes de octubre, justamente, por ejemplo, el tema de la comunidad LGTBIQ+, que fue un problema de controversia, aparece, ¿no? Aparece el tema, y varios temas que se levantaron con las comunidades de los pueblos originarios, el tema de la relación, ¿no es cierto?, fe y vida, etcétera, ¿no? Varios temas que seguramente también aparecieron en otras instancias, en los informes que se levantaron en las distintas conferencias episcopales en el mundo, etcétera, pero que uno viendo el instrumento Labori, bueno, dice, bueno, estas voces, en el fondo, estos informes, se sumaron quizás también a otras voces, ¿ya? Pero eso, digamos, era lo interesante.
Y por último, bueno, este proyecto termina, ¿no es cierto?, o continúa, ¿no es cierto?, escribiendo algunas columnas, hemos escrito algunos artículos, ponencias, bueno, encuentros, publicaciones, y bueno, y el día de hoy también es una forma de socializar lo que hemos ido realizando. Bueno, ¿cuáles son los desafíos? Como yo decía, creo que una iglesia sinodal no puede seguir haciendo las mismas cosas, ¿no? El Papa decía, no podemos seguir haciendo lo mismo. Entonces, es necesario transitar hacia una teología pastoral de la escucha. Ya, o sea, no podemos sino escuchar para hacer los planes pastorales, para hacer, no sé, los libros de catequesis, para, en fin, las distintas cosas ya no se pueden hacer desde el escritorio o desde un grupo iluminado, ¿no es cierto?, que sabe lo que hay que hacer para los otros que no tienen idea, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Una teología pastoral de la escucha, reconocer en las periferias existenciales un lugar teológico, o sea, que los hermanos justamente, los invisibilizados, muchas veces los que no tienen voz, muchas veces quizás los menos letrados, son justamente aquellos que nos pueden dar luces en razón de lo que decía al principio, ¿no? O sea, esto que Jesús dice, gracias te doy Padre, porque esto no se lo ha mostrado ni a los sabios ni a los inteligentes. O sea, hay algo en la sabiduría popular, en los pueblos originarios, hay algo justamente en la periferia que justamente nosotros necesitamos escuchar. ¿Ya? Y bueno, y reconocer que las periferias son extensas, o sea, son diversas, hay mucho, ¿no es cierto?, que transitar, nosotros no podríamos decir hoy día, bueno, y después de este trabajo que hicimos, ya se acabó, ¿no es cierto?, ya escuchamos todo, lo escuchamos a todos, no, imposible, o sea, hay que seguir justamente trabajando y debería ser una constante, ¿no es cierto?, o un elemento muy importante en nuestro quehacer pastoral y misionero. Bien, pues eso era un poco lo que yo tenía como para compartirles y contarles un poquito lo que fue este trabajo dentro de lo que es como aporte al cine. Muchas gracias, Lore. Yo me quedo conmovida, entusiasmada, porque eso que hablamos de las sinodalidades, de las palabras, se ve concretado con estos esfuerzos que son invisibles. O sea, no sabíamos que el Papa había ido a las periferias a preguntar y hacer teología desde las periferias, ¿no? Eso es algo novedoso y que yo creo que, y por eso les propuse a la Comisión de Nuevas Promesas, que para nuestra formación y para nuestra experiencia de la sinodalidad, qué mejor que un ejemplo concreto, porque ya nos han hablado, ya nos han dicho que leer sobre la teoría de la sinodalidad, ¿no? Ya sabemos algunas cosas o podemos buscarlas a través de documentos, pero un ejemplo concreto de que la sinodalidad es escuchar al otro, así como en la realidad, y que no solamente en mi localidad, en mi territorio, ¿no? No solo en la parroquia Damián de Molocay, no solamente en el Colegio Belén, no solamente en mi comunidad laical, sino que alrededor mío, yo también tengo que estar, me encantó esa imagen que has puesto de las escuchas, la escucha esperanzadora, la escucha hermenéutica. Es tan importante que, o sea, la sinodalidad viene de la mano de aprender a escuchar y caminar con el otro, ¿no? Porque después bueno, yo ya he dado como 2 encuentros de sinodalidad y es como que yo sé de sinodalidad, ¿no? Y yo digo, pero es que no, es al revés, es justamente al revés. Con ustedes construyamos, ¿no? Pero claro, para cambiar el switch es bien difícil. Así que te agradezco mucho y las invito a que le preguntemos todo lo que nos ha suscitado, así que se nos ocurre, que eso. Giselle, Ahí, buenas noches. Juanita, Ruth. Giselle, Bueno, yo quiero agradecer. Primero voy a dejar a quien está hablando antes que yo. Daniel. Daniel. Juanita, buenas noches. Hola, hola, qué gusto de verte en Puerto Maldonado. Sí, gracias, gracias. Yo quería hacer una pregunta a la hermana que nos está haciendo la ponencia, ¿no? Dice, salió un texto donde decía que hacer teología de la periferia existencial. Mire, tanto Flor y nosotros hemos regresado hoy de diferentes comunidades nativas en la selva de nuestro Perú. ¿Cómo le llamaríamos a aquellas comunidades
donde no existen capillas, es más, y la presencia católica ha sido abandonada hace años. ¿Qué haríamos como grupo humano, como grupo católico, a poder llegar a ellos con mayor constancia? No sé si respondo al tiro o vemos varias preguntas, como quieran. Yo creo que al tiro, porque como Sí, para que Daniel, no se me Ruth y pierda la Flor idea. están justo en la selva, hay que aprovechar. Sí, que aprovechen. Claro. Eh, pucha, ustedes tienen, mira, voy a decirlo así, ustedes tienen la práctica, yo tengo la teoría. En el sentido, claro, se dan cuenta, o sea, y eso, yo diría que en esta perspectiva de la sinodalidad, lo primero que habría que hacer es preguntarle a estos hermanos qué necesitan. ¿Ya? Porque a lo mejor ellos desde sus creencias, las creencias que tienen como pueblo originario, no sé si tienen alguna otra religión, tienen una cosmovisión de vida que les permite responder a las preguntas fundamentales de la vida, porque de esto, ¿qué es el cristianismo? ¿Qué son las religiones? Son horizontes de sentido en la vida. ¿Ah? Entonces, en el fondo, ¿para qué nosotros anunciamos a Jesucristo muerto y resucitado? Para el día de mañana, si a ti se te muere alguien, tú tienes una enfermedad, te diagnostican el cáncer, lo que sea, tú sabes, en el fondo, de qué agarrarte, ¿no? Ese en el fondo. Entonces, lo primero, claro, desde la sinodalidad, es preguntar a ellos qué necesitan, qué buscan. Necesitan esto que se les hable de Jesucristo. ¿Ah? Eso yo partiría por ahí, ¿no? Eh, Porque claro, la gran tentación que tenemos es como la evangelización de la conquista, ¿no? O sea, de llegar acá y decir, bueno, nosotros tenemos la verdad, nosotros más que se la presentamos, se la imponemos, y ustedes tienen que acogerla porque si no están condenados porque no están creyendo en Jesús, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo es al revés, es preguntarles a ellos, y por supuesto, por así decirlo, un mea culpa, ¿no es cierto?, del abandono que la iglesia ha tenido. Ahora, yo creo que todo también lo que el Papa ha impulsado de esto de la teología de los ministerios, ¿no? Tener ministerios laicales justamente para las zonas más complejas, yo creo que también eso es un tremendo aporte. Pero por eso les digo, ustedes tienen la práctica, yo tengo la teoría. Entonces, no sé si le hace sentido un poco esto de preguntar, no sé si les han preguntado a ellos qué es lo que necesitan, qué quieren, no sé. Ahora te devuelvo la pregunta. Sí, Eh, yo, yo respondería lo que nosotros estuvimos hoy conversando después de esta experiencia vivida en diferentes comunidades, ¿no? Y algo que aportó la hermana Alice, que para mí fue un aporte muy bueno, porque sin tanto que decir que, disculpe, que necesitan o hemos venido pues a evangelizarlos, porque ellos no van a comprender nada, ¿no? Y la hermana Alicia nos decía, desde el amor, estar con ellos, convivir con ellos, escucharlos y a partir de ello dar lo que ellos quieren. Porque es difícil que ellos nos puedan decir qué necesitan o qué les falta, porque no, pues para ellos no. Entonces, la hermana Alicia, para mí el aporte muy bueno, ¿no? Que decía, tenemos que estar con ellos, convivir con ellos, escucharlos y amarlos. Y a partir de eso sabremos qué necesitan. Sí, verdad lo que dice la hermana Flor. Lo que hemos es escucharlo y desde ahí recién empezar, porque de frente le vas a hablar de un Dios que ellos hace más de 20 años no lo han escuchado, de un sacerdote, nos decían que no vienen más de 20 años, entonces hablarle de un Dios, pues es escucharlo más que todo, ¿no? Y desde ahí partir recién a una invitación. Muy bien, eso es, ¿viste? Ustedes tenían la respuesta. Muy bien, muy bien. Y ese escuchar y lo que ellos digan es valiosísimo. Y de hecho,
Y de hecho yo creo que ustedes como grupo misionero van a aprender muchísimo más, porque no es que Sí. que ellos aprendan de nosotros, sino que aprendemos entre nosotros. Yo creo que ahí el prefijo importante es el entre, vivir entre los hermanos para poder en el fondo encontrar juntos caminos. Así es, hermana. Tiene, Esta misión nos ha enseñado esto. Ya el año pasado que hemos ido a otra comunidad, también de acá de la selva, ya aquella gente sí estaba preparada, sentía el amor de Dios, nos recibía con un gran cariño de que la presencia de Dios está llegando nuevamente a su hogar. Pero esta comunidad a la que hemos ido ahora sí ha sido bien recelosa. Es por eso que, como ella comentó, Flor, la hermana Alicia ha sido bien atinada al decir que lo primero que debemos hacer es convivir con ellos. Si ellos comen yuca, comamos yuca. Si ellos toman masato, tomemos masato. Olvidémonos de nuestra carne, de nuestra gaseosa, de nuestra Coca-Cola, que sí existe ya también. Pero primero convivir con los nativos, propiamente dicho. Gracias por la escucha. Oh, muchas gracias. para- Bueno, San Pablo ya lo tenía, decía, con los griegos soy griego, con los judíos soy judío, ¿no es cierto? Un poco esta idea de esta misión encarnatoria, ¿no? Jesús al encarnarse, ahí también hay un camino. Lore, Bien, tenemos a Isabel y sí. luego a Patti. Adelante, Isabel. Bien, buenas noches. Me alegra mucho lo que Lorena nos ha comentado, me ha recordado, y muchos de nosotros de la comunidad Marcela de Tahuada pertenecemos también al voluntariado de padres ya más de 10 años. Y me alegra mucho saber que estamos en ese camino, ¿no? Porque ya muchos años nosotros visitamos a un grupo de familias que tienen hijos con necesidades educativas especiales o con necesidades, con discapacidades, diferentes discapacidades, ¿no? Pero nosotros no solo queríamos llegar a la parroquia y que ellos vayan, sino nosotros vamos a sus casas, subimos a los cerros, ¿no? Y de repente vino la pandemia y ya no se podía, y eran personas que contaban con nuestro apoyo, no solamente, bueno, económico nunca fue, pero sí los visitábamos, íbamos a sus casas y como nos cuentan nuestros hermanos de Puerto Maldonado, ellos con tanto cariño nos invitaban, quédense a tomar un tecito, y en su pobreza ellos nos invitaban y nos compartían, ¿no? Con mucha alegría. Y era ya pues, era una relación muy bonita, porque ya sabíamos cómo estaban, cuántos eran en la familia, y así siempre cada mes visitábamos a diferentes familias. Pero llegó la pandemia y realmente ellos nos necesitaban y no podíamos ir. Entonces se creó el voluntariado de escucha. Nosotros tuvimos que prepararnos primero, ¿no? Porque era una situación un poco compleja, ¿no? Había pérdidas, habían tantas cosas y teníamos que saber escucharlos, pues, para que ellos puedan salir adelante, ¿no? Ellos querían a alguien en quien apoyarse, a alguien que les escuche, y de alguna manera, como se había esa confianza, pues, acercarlos a Dios también, ¿no? Y que ellos sepan que Él estaba ahí con ustedes y con ellos y darles la fuerza. Ahora hemos retomado este año y pues ha sido algo muy bonito. Justo ayer hemos estado con ellos allá en Laderas de Chillón. Y qué bonito, ¿no? Qué bonito todo esto que nos cuenta Lorena, cómo se aplica, y no solamente la teoría, es muy importante, por supuesto que es importante la teoría porque eso nos apoya y nos refuerza bastante, pero gracias a Dios pues estamos en ese camino, ¿no? Del voluntariado de padres. Tenemos varios grupos, ¿no? El voluntariado de padres, la pastoral de padres y ahora con la comunidad, y muchos de ellos pertenecemos a estos grupos y cada vez el grupo va creciendo y nos vamos acercando y vamos trayendo a muchos hermanos a que estén cerca de Dios y que ellos sepan que Dios no solamente está en un espacio físico, como es una iglesia, una parroquia, sino lo pueden encontrar en un hermano o alguien que los puede escuchar, los puede ayudar y que siempre está para ellos, ¿no? Quería compartirles esto que me alegra mucho que estamos en ese camino. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias. ¿Y Patti? Buenas noches. Muchas gracias, Lorena, por tu ponencia y la exposición de este trabajo, muy bien estructurado, ¿no? Yo como profesional de la salud me doy cuenta que tiene todo un esquema bien metodológico y está muy bien hecho, ¿no? Y de verdad que
lo aprecio mucho, ¿no? Y me ha abierto también mucho a algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros que hacemos pastoral, me gustó mucho eso que dijiste sobre la teología pastoral de la escucha, ¿no? Porque eso lo podemos aplicar a todo nivel, ¿no? Nosotros que trabajamos, por ejemplo, en el caso de la pastoral de padres, ¿no? Quizás trabajar más con eso para ver qué cosa es lo que ellos quieren o qué es lo que ellos necesitan y de acuerdo a eso nosotros preparar digamos, de los temas o en sí lo que los temas a desarrollar, ¿no? Eso también me parece muy importante, ¿no? Nosotros que trabajamos y elaboramos los programas, ¿no? Que los programas no pueden ser siempre rígidos, que tenemos que irlos con el tiempo haciendo como un feedback, ¿no? A ver la gente qué es lo que necesita, porque el tiempo va cambiando, las cosas van cambiando, las necesidades van cambiando, entonces tenemos que ir también nosotros adecuando, ¿no? Y a veces, aunque no creas, eso cuesta más trabajo que seguir con una misma cosa toda la vida. Entonces, pero en esos cambios está la riqueza y está la mejora de esta pastoral, ¿no? Y de esta evangelización. Y otra cosa también que me hizo pensar es cómo determinar esa periferia existencial, ¿no? Porque yo pienso que esa periferia existencial eh, se puede mover en cualquier, es muy dinámica, ¿no? Nosotros, ahorita que somos, por ejemplo, teóricamente, entre comillas, lo que estamos acá haciendo algo, que conocemos algo, también en algún momento somos periferia para otros que saben mucho más, ¿no? O sea, o para otros que están, digamos, un poquito más crecidos o que están en otro nivel, ¿no? O que tienen más tiempo, ¿no? También somos periferia que debemos ser escuchados, ¿no? Porque a veces también, entonces, nosotros, esa periferia podemos ser todos, ¿no? Así como lo pueden, como ustedes han dicho que lo pueden ver así como los hermanos que están en Puerto Maldonado, pero también en el colegio, con padre de familia, también hay periferia, ¿no? O sea, no solamente pobreza, ¿no? También hay muchos tipos de periferia que hay que saber determinar, ¿no? Y para terminar, quería decir de que eso de la escucha es muy importante, ¿no? Quizás darnos cuenta de que debemos escuchar no solamente lo que nos dicen, ¿no? Sino lo que muchas veces callan y no pueden decir, ¿no? Y para eso tenemos que tener un sexto sentido, ¿no? Porque muchas veces las personas te están gritando con el alma y con el cuerpo muchas cosas, pero no se atreven a decirlas por diferentes motivos, por falta de confianza, ¿no? Y tenemos que saber leer, digamos, todas esas cosas en las personas, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Eso es lo que quería. Y que como dijeron también por ahí, es verdad, o sea, no podemos ir a hablar de Dios a un grupo de personas que están totalmente alejadas de Dios, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es hacerlos sentir amados, hacerlos sentir humanos, ¿no? Porque así como hizo el padre Damián, ¿no? Que llegó, los amó a los leprosos y después que los amó y se sintieron amados, recién ellos le dijeron, ¿vieron qué bonito es esto? Esto es Dios, ¿no? Entonces, de esa manera es como debemos evangelizar, ¿no? Eso es lo que quería compartir. Gracias. Muchas gracias, Patti. Quizá solamente hacer un comentario, por no alargarme mucho, pero me acuerdo una vez estando en un encuentro aquí acá en Chile, se habló esto hace años atrás, se habló esto de la opción por los pobres, ¿no? Y había bueno, una persona, no me acuerdo si era religioso, ¿sí? Y me dijo a mí, así como molesto, me dijo, estoy hasta la coronilla, pero no sé si se entiende el coronilla, estoy harta, ¿ah? Estoy harto de esto de la opción por los pobres, o sea, ¿hasta cuándo? O sea, y bueno, yo era muy joven, ya ahora estoy más vieja, era muy joven y me quedó dando vuelta ese gesto. Y dije, ¿por qué tanto hastío, no? Y claro, yo ahí pensaba, ¿no? Que en el fondo el primer pobre soy yo también, ¿no? O sea, en el fondo, si yo no descubro mi pobreza, ¿no es cierto? Existencial, por eso me encanta el concepto de periferia, ¿no? Porque como tú dices, sí, podemos verlo de distintas maneras. O sea, de hecho, yo cuando hice la ponencia en Roma, yo dije, vengo de la periferia del mundo, porque Chile siempre es considerado como el último rincón, ¿no es cierto?, del mundo. Entonces, claro, alguien podrá decir qué periferia eres tú tienes estudio, tienes, no sé, más o menos una posición en Chile, no sé qué. Claro, pero comparado con Europa, claro, obviamente soy periferia. Entonces, en el fondo yo creo que eso es muy importante cuando también nosotros descubrimos nuestras pobrezas, ¿no? Y cuando descubrimos nuestras pobrezas nos podemos poner al lado también del pobre. Y como tú dices, me encantó lo que dijiste, ¿no? Que a veces
los hermanos, hay cosas que no saben decirlas, ¿no? Y bueno, una de las cosas, por ejemplo, que hablábamos mucho en el caso de los jóvenes, por ejemplo, cómo los jóvenes gritan a través de estos ritmos urbanos que hay ahora, ¿no es cierto? ¿Cómo poder entender eso? ¿Ah? Más allá que uno, no sé, porque la edad que yo tengo no me gusta esos ritmos, no los entiendo, pero ¿qué están diciendo? ¿No? Entonces, y ahí en ese sentido, bueno, hay un trabajo constante, yo creo, de la comunidad, ¿ah? Porque en el fondo a veces no, una sola persona no logra captarlo todo. Es necesario también hacer eso. Así que, no, muchas gracias, Pati, por tu aporte. Me hizo mucho sentido. No sé si alguien más, la hermana parece que quería hablar. No veo otra mano levantada. Bueno, yo quería agradecerte a Hermana ti, Yanina. Lorena, ¿no? Yo quiero agradecerte por la ponencia porque, sabes, yo he escuchado ya muchas ponencias de la sinodalidad aquí en Perú, pero otra cosa es escuchar a un laico, ¿no? Tienes otro enfoque y realmente de primera mano, porque ya estás metida en una comisión ahí con el Papa y el Castillo, aquí con el Cardenal y todo eso, ¿no? Y me parece interesante que te hayan puesto, pues, que te hayan pedido ese trabajito, aunque es mucha chamba, pero no importa, chamba quiere decir trabajo, ¿no? Pero me parece interesante el enfoque, eh, hacer teología desde las periferias existenciales. Para nosotros, por lo menos para mí, la opción preferencial por los pobres es vital. Nosotros como congregación hemos hecho a nivel mundial, ¿no? Primero Perú, y Perú influyó a nivel congregación, a nivel mundial, la opción por los pobres, ¿no? Dar prioridad a aquellas personas que viven en la pobreza, en la miseria, en la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, en todos los niveles, ¿no? A todo nivel. De hecho, para Europa nosotros somos periferia, pero en el contexto peruano, la periferia son los pueblos jóvenes aquí, ¿no? Mm, Y aquí yo vivo en San Isidro, es una zona, como decirte, residencial, pero en esta zona residencial también hay periferia, ¿no? Hay gente que vive en la miseria, ¿no? En las periferias pues, de San Isidro, ¿no? Entonces, qué importante el enfoque eso de hacer la teología y hacer la sinodalidad desde la periferia. Tiene otro enfoque, ¿no? Y otro enfoque que tú das como laica, la visión de la sinodalidad que un cura o una monja. Eso definitivamente es diferente, que yo he ido a muchas charlas ya de esto, ¿no? Y el aprender también, aprender a aprender, ¿no? Porque a veces pensamos que sabemos todo, ¿no? No sabemos todo. Hay que reaprender de la vida, ¿no? Aprender juntos. En la comunidad me parece importante eso, aprender, compartir experiencias, porque yo escuchaba mucho, incluso, ¿no? Hace años escuchaba a padres de familia de Belén y decían, yo no le doy ni un centavo a esa gente que mendiga en la calle, levanta con tantos hijos, ¿para qué tienen tantos hijos? Entonces yo decía, si tú estuvieras en ese lugar, ¿qué dirías, no? Si estuvieras en ese lugar de esa persona, ¿qué harías, no? Entonces es ponernos también en el lugar de esa gente que sufre, que padece hambre, miseria, falta de trabajo, ¿no? O falta de escucha, falta de orientación. Y esa de la pastoral también de escucha me parece importante hoy más que nunca, ¿no? Porque a los de selva de los que están en Puerto Maldonado es importante. Convivir con los pobres es otro matiz. Yo cuando salí de acá de Lima y fui a una zona periférica de Perú, a vivir en el sur del Perú, yo llevaba mi mentalidad de monja, ¿no? Y de monja de convento más, entre comillas, cerrado, ¿no? Y llevaba eso allá. Y cuando yo me di cuenta que tenía que abrir todo, ¿no? Abrirme yo a ellos, cambiar mi mentalidad, mi estructura, todo es otra la vida, ¿no? Nos cambia la vida. Ellos nos evangelizan. En lugar de que nosotros evangelizamos, dejarnos evangelizar por los pobres tiene un matiz de sabiduría de Dios, ¿no? Eso es importante y me parece, te felicito mucho ese enfoque que has dado a la ponencia que nos has dado.
Dejo la palabra a otro porque yo puedo hablar toda la noche. Gracias, Juanita. María Elena nos está levantando la mano. Adelante. Hola, hola con todos. ¿Qué tal? Sí, pues muy interesante la charla, muy actual. No va a pasar nunca de moda. Siempre vamos a estar teniendo este tipo de temas, pero para mí es muy importante eh, que cuando uno ayuda a las personas, ¿no? O sea, ahora desde el punto de vista del laico, que la gente vea que gente normal, común, puede hacerlo, ¿sí? Porque a veces cuando llegan las ayudas y son los sacerdotes o las monjas, bueno, siempre son pues como que a ellos son más, no son tan terrenales como los laicos, digamos así, ¿no? Entonces cuando llegan personas así, tal cuales como ellas, ¿no? Y nosotros con nuestra experiencia les podemos decir que sí se puede. Es difícil, obviamente, pero sí se puede. Por mi trabajo viajo mucho por el país y veo pues muchas cosas, ¿no? Hay gente muy receptiva, pero hay gente que no lo es. Y básicamente la selva no es receptiva por el tipo de costumbres y eso que se tiene. Entonces, ahí, bueno, ahí, como han hablado ahí los amigos de Puerto Maldonado, efectivamente he estado yo también por allí, y sí, pues es que son las costumbres. Y una de las cosas que debemos hacer es eso, es ser empáticos con ellos, ¿sí? Entrar en sus vivencias hasta donde nos lo permita, y poco a poco, porque hay que ser muy respetuosos. Por ejemplo, en las provincias, en la sierra es diferente. La sierra, digamos, capital de los departamentos, está bien, pero hacia adentro no llega nadie. Entonces allí lo que se fomenta, bueno, que sí que los grupos de las personas mismas de la comunidad que ayuden, ¿no? Y eso de alguna manera, pues, va haciendo, digamos, va creciendo, va a ser bonita, va creciendo, ¿ya? Y todo es mucho con el ejemplo. ¿Sí? El ejemplo es básico. Y no hagamos, o sea, no hacer tampoco querer hacer tantas grandes cosas, sino hacer una cosa a la vez y hacerla bien. Y eso va a ser, eso replica, ¿ya? Y a mí me gusta este tipo de cosas porque vamos avanzando así con todos nuestros, nuestros contras, que no hay tiempo, que no hay esto, pero yo pienso que debemos de seguir, ¿ya? Y esto nos lo dice también el Papa, que persistamos. Y yo creo que podemos seguir haciéndolo, con cualquier tema que podamos tener. Por ejemplo, con el colegio es, como decía Isabelita, el tema de heladeras, que ya ayudamos muchísimos años, ya conocemos a la gente, hemos visto gente progresar ahí, gente que no tenía absolutamente nada, que estaba con las esteritas, con los cartoncitos en el cerro, y ahora ya tienen una base mejor, ¿ya? Y hay mucho de eso ha sido también el tema de haber encontrado quien los escuche, no darles tema económico, no, sino darles escuchar, saberlos escuchar, darles una palabra. Y ahí viene, ahí enlaza el tema de la escucha, ¿no? Que se hizo en la pandemia, básicamente, ¿no? Entonces, yo creo que el tema sería seguir, seguir avanzando, seguir trabajando, ¿ya? Y seguir apoyándolos básicamente con nuestra palabra, con nuestro ejemplo, con nuestro apoyo. Eh, Eso podría comentar. Gracias. Gracias, María Elena. Nos vamos acercando ya a la hora de estar reunidos. Y bueno, recuerden que este encuentro yo lo grabo, lo subo y es importante, justo lo tengo aquí en el celular, en nuestro próximo encuentro, que ya es nuestro quinto encuentro, va a ser el jueves 21 de septiembre. Estamos, al principio los 3 primeros fueron miércoles, este ha sido domingo y el quinto va a ser jueves 21 de septiembre. Entonces, desde ahora, 20 de agosto hasta el 21 de septiembre, hay que encontrarse con su acompañante para los ecos y todo lo que se nos ha movido
con lo que Lore y con el diálogo que hemos tenido. No se trata de encontrarnos y que pasó por aquí y luego nunca más me acuerdo, sino que más bien cómo se queda en nuestro corazón y qué pistas nos da sobre el compromiso que tenemos que hacer o que queremos hacer, discernir hacia fines de año. Y les aviso también que el sábado 14 de octubre es nuestro retiro, ¿ya? Ese retiro de discernimiento. Y ya con sus acompañantes tienen que ir preparando, bueno, ahí cada acompañante les va a ir diciendo la carta. Hay que escribir nuestros motivos para hacer promesas. Ahí William levanta la mano. Adelante, William. Sí, gracias. Buenas noches y muchas gracias por la ponencia que estuvo muy buena. Solamente quería remarcar una cosita, ¿no? Sobre todo seguir la línea de que la iglesia, nuestra iglesia es una iglesia de escucha para todos, ¿no? Empezando por los propios cristianos. Bueno, que lamentablemente a veces ni siquiera los cristianos nos escuchamos verdaderamente. Y aquí como miembros de una familia, yo quiero felicitar a los hermanos que están pues en Madre de Dios por la labor que están haciendo. Están abriendo una puerta a esto que es la sinodalidad, ¿no es cierto? Y nos están demostrando que es posible. Nos están demostrando que con paciencia, yendo paso a paso y con mucha responsabilidad y tranquilidad, orando sobre todo, caminando juntos, están logrando algo importante. Y lo que yo quería agregar es que esto es lo que prácticamente nos remite a lo que era el inicio de la iglesia, ¿no? O sea, la iglesia de los primeros tiempos. Yo no lo veo tan distinto. No estamos aparentemente inventando ninguna novedad. Estamos yendo a las raíces. De pronto, más bien, con el pasar de los tiempos, lo hemos ido cambiando un poco. Y esto que están haciendo nuestros hermanos es ir a las raíces, ¿no? Es revivir la realidad de nuestra iglesia de los primeros tiempos, esa iglesia de Cristo y del Espíritu. Eso es todo, gracias. Gracias, William. Yo creo que, aunque no era la oración final, has dado un cierre de oro con esto de que estamos volviendo a las raíces, ¿no? O sea, no podemos perder nuestra raíz de una fe encarnada en Jesús y cómo los primeros cristianos tenían todo en contra y fueron avanzando y avanzando, ¿no? Y eso también es lo que tratamos de hacer en estos tiempos que el Papa Francisco nos pide que cambiemos, que volvamos a la raíz, que volvamos a la raíz. Si nos habíamos alejado, volvamos y que no lo hagamos solos, sino en comunidad, ¿no? Entonces, muchas gracias por tu síntesis y por tu perspectiva que nos lleva al origen, ¿no? Al origen de la iglesia que Jesús nos dejó con estos primeros cristianos que estaban, esa pasión con la que ellos estaban, ¿no? Y que el mundo a veces nos hace olvidar o nos enfría, ¿no? Entonces, así juntos en comunidad tenemos que volver a encender esa pasión de compartir este amor misericordioso con los demás. Así que muchas gracias, Javier. No sé si alguien más, si no, vamos cerrando, agradeciendo nuevamente a Lore por este tiempo que nos ha dado. Y eso, no sé, Juanita, o si alguien más quiere decir algo. Simplemente reiterar nuestro agradecimiento a Lorena, ya que sigas animando a otros. Y gracias por haber compartido toda tu sabiduría con nosotras, tu experiencia. Y yo creo que es importante la pastoral de escucha, algunos miembros que están aquí presentes. Ayer tuvimos reunión de las dos comunidades y he escuchado yo que creo que han tenido un encuentro con su acompañante, ¿no? Entonces, no por culpa no hay culpa de nadie, sino el tiempo, viajes, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante de recalcar. Los acompañantes yo soy una acompañante, tú eres un acompañante, y debe haber algún acompañante por aquí, debemos llamar a la persona,
¿no? Somos los acompañantes que debemos de llamar a los que nos toca acompañar, ya, invitarlos y ser, no sé, más abiertos, ¿no? Crear entusiasmo, ¿no? Contagiar vida. Eso es por lo que escucho, ¿no? Yo estoy haciendo eco acá eco con los que están aquí. Después hablaremos como equipo ya, pero gracias Lorena por tu presencia. Como laica eres un don para nosotros, ¿ya? Gracias. Gracias. Bien, entonces nos despedimos y digámosle a María que ella estuvo ahí con los primeros cristianos, ¿no? En Pentecostés, ahí encendiendo esos corazones, y que acompañe también a todas estas comunidades que Ruth, Daniel y la hermana Flor están visitando, ¿no? A estas periferias de las que hoy hemos hablado, que podamos reconocer las propias y acompañarlas de otros. Los invito a decir juntos: Dios te salve María, llena eres de Llena eres gracia, de gracia, el Señor es el Señor contigo, es contigo. bendita Bendita eres eres entre todas entre las todas las mujeres, mujeres, y y bendito es bendito es el el fruto fruto de tu de vientre, Jesús. Jesús. Santa María, María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. y que el Señor nos bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. A Amén. los sagrados corazones de Jesús y de María, honor Y gloria. Bien, buenas noches. Gracias, Lore. Nos vemos. Chao, gracias.